Pues manejo integrado de plagas. Sabemos y se cae, ¿verdad? Y valga la redundancia que vamos a estar hablando sobre el ataque de las plagas, que es uno de los factores, ¿verdad?, que causan mayores pérdidas en nuestras operaciones agrícolas, ¿no? Pero vamos a comenzar dando un poco del contexto de lo que ¿verdad? De lo que esto significa, ¿no? Como datos generales, la FAO, que es la Food and Agriculture Organization de las Naciones Unidas, o la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, estima que las pérdidas anuales de alimentos por ataques de plaga equivalen a lo necesario para dar de comer a 1 billón de personas. En el mundo hoy en día somos alrededor de 7 billones, ¿no? Así que las plagas causan pérdidas de una séptima parte de la población que pudiera alimentar esa población mundial, ¿no? Generalmente el método convencional de atacar este tipo de plagas es utilizando los plaguicidas, ¿no? Y ahí dice también que la Organización Mundial para la Salud, o World Health Organization, también de las Naciones Unidas, estima que existen más de 1.000 pesticidas alrededor del mundo. De acuerdo a las estadísticas de la Organización para la Agricultura y Alimentación, ese es el último número que ellos tienen. Ellos tienen, ¿verdad? Lo que es esta organización, no sé si la conocen, probablemente ya todos y todas ustedes la conocen, pero pueden buscar información a través de Internet. Ellos tienen un website que se llama así mismo FAO, el acrónimo de su nombre, FAO, Stat de estadística. Ustedes pueden buscar ahí, tienen estadísticas de un montón de cosas. Las más recientes que hay de uso de plaguicidas a nivel mundial son de 2018. Y esas estadísticas decían que para ese año, a nivel mundial, ¿no?, se aplicaron unas 4.122.334 toneladas de plaguicidas. Eso es un montón. O sea, no estamos hablando cuando usted compra ese frasco de donde viene el plaguicida, si usted lee lo que te dice ingrediente activo es un 1, un 2%, como mucho en muchas ocasiones, ¿no? Todo lo demás son compuestos inertes. Así que si usted se imagina de ese poquito, de esa cantidad de ingredientes activos, se aplicaron sobre 4 millones de toneladas a nivel mundial. Imagínense todo lo que se tuvo que asperjar y demás. Así que estamos hablando de una suma o de una cantidad astronómica, ¿no? Acá tengo los ejemplos de Guatemala. Por ejemplo, en Guatemala se estima que se aplicaron 20.489 toneladas. Por otro lado, al Puerto Rico ser un territorio de los Estados Unidos, pues no tenemos estadísticas como país, pero formamos parte, caemos bajo las estadísticas de lo que es Estados Unidos de Norteamérica, y se estima que en Estados Unidos se aplicaron 407.779 toneladas, que eso es un montón, ¿no? Dicho sea de paso, Estados Unidos desde la década, desde comienzos de los 90 hasta 2018, es el segundo país a nivel mundial donde se aplican más plaguicidas. ¿Cuál es el problema de esto? Pues los impactos ambientales que tienen, y sabemos hoy en día que no es la opción para manejar plagas, porque si hay seres que tienen la capacidad en este mundo de poder resistir cualquier impacto fuerte, son los insectos, y es por la capacidad que tienen de evolucionar. ¿No ves que su ciclo de vida es tan corto que se regeneran súper rápido y pueden crear o han creado lo que se llama resistencia, que es lo que ha pasado? ¿Ok? Así que por eso es que nosotros estamos hablando de lo que es un programa. Hoy vamos a hablar de un manejo integrado de plagas. Cuando hablamos de integrado es porque conlleva muchas más prácticas que solamente esperar que esté el ataque o identificar que está ese insecto o esa enfermedad ahí y aplicar este tipo de químicos, ¿no? Para ponerlo en el contexto histórico, el manejo integrado de plagas es la implementación de diferentes métodos para el control de plagas en combinación con monitoreos constantes para reducir el uso de plaguicidas, porque eso es lo que queremos bajar, ¿no? El uso de plaguicidas. Volviendo un poco a las estadísticas, Asia es el continente que más plaguicidas utiliza, seguido de América y luego de Europa. Esta práctica de los manejos integrados de plagas o los programas de manejo integrado de plagas se comenzó a desarrollar en la década de los 70 por lo que era el movimiento ambientalista que comenzaba a surgir en esa época. Ya desde los 60, desde los 70, había un grupo de científicos y activistas bien conscientes de lo que se estaba haciendo tanto a nivel de agricultura como de otras prácticas. Tenían unos impactos directos
impacto al medio ambiente y por ende a la calidad de vida de nosotros, ¿no? Y gran parte, o quien sentó las bases para que se diera este movimiento ambientalista y se creara este tipo, ¿verdad?, en específico de prácticas, que es lo del manejo integrado de plagas, fue un libro que escribió una señora, ¿verdad?, que se llamó Rachel Carson, que se llamó Primavera Silenciosa o Silent Spring. Ese libro se publicó en 1962, 2 años antes de que ella falleciera. Su trasfondo, ella era bióloga marina, escribió varios libros, entre ellos uno de que ha sido un bestseller, ¿verdad?, o un libro con muchas ventas, que se llama El mal alrededor de nosotros o The Sea Around Us, porque Rachel era bióloga marina y trabajó en lo que se conoce hoy en día como el Servicio de Pesca y Vida Silvestre del gobierno de los Estados Unidos. Como dicen por ahí, pues, honor a quien honor merece, y en el mes ¿verdad?, en el mes que estamos celebrando la mujer alrededor del mundo, que quiero hacer un paréntesis aquí y reconocer, ¿verdad?, que tenemos siempre que abogar por el trato igualitario de género, y más allá de eso, pues reconocer que la mujer ha tenido un rol clave en la agricultura y que hoy por hoy es la que sigue haciendo las prácticas agrícolas a pequeña escala, que es la que, ¿verdad?, es la mano de obra predominante en ese campo, que es la agricultura que realmente está alimentando las bocas del mundo. Volviendo al tema de Rachel Carson, pues ella murió prematuramente, ¿no?, alrededor de 54 años. 2 años después que publicó ese libro que está ahí, fue bióloga marina, y a ella le debemos muchas cosas que hoy en día siguen vigentes y que son temas que ella traía, como la aproximación, que en raras veces ella utilizaba la palabra ecológico, pero esa parte de lo que es la ecología, que es la interacción de todos los componentes de un ecosistema, ¿no?, en palabras sencillas. Y que es una ciencia, dichosa de paso, bastante joven aún, si hablamos en edad de ciencia. También lo que hoy es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y hago referencia porque es lo que nosotros más acá conocemos, eso que ella hizo de ese libro fue lo que también fundó las bases para que se provocó que se hiciera eso. Y esto viene porque ese libro de lo que habla es del primer plaguicida que se empezó a utilizar ampliamente, que fue el DDT, que es el diclorodifenil tricloroetano. Esa es la nomenclatura, ¿verdad? Ese es el nombre de nomenclatura, si no me equivoco, ese es UPAC. No es UPAC. Anyway, ese es el nombre de ese producto, DDT, como se conoció, y fue un producto que se utilizó en el Pacífico para acabar con los mosquitos y otros vectores que causaban enfermedades como la malaria durante la Segunda Guerra Mundial. Luego de eso, que se acaba la Segunda Guerra Mundial, todas estas compañías, que hoy en día todavía siguen algunas por ahí, dijeron, ¿dónde vamos a meter todos estos químicos? Y lo empezaron a meter en la agricultura como inicialmente, y el DDT se empezó a utilizar indiscriminadamente, ¿no? Todo lo que esta señora hizo y post fallecimiento, pues logró que este plaguicida prohibiera el uso por todos esos efectos adversos que tenía contra el medio ambiente y por ende a las personas, ¿no? Y quiero decir esto que creo que es mi responsabilidad y en mi experiencia quiero compartir con ustedes. Miren, desde mi visión, todo en este mundo está conectado. Sabemos que no importa lo lejos que nosotros vivamos en la costa, nuestro patrón de vida que llevamos y las cosas que hacemos día a día influyen sobre los ecosistemas marinos y viceversa, ¿no? Nosotros muchas veces decimos, vamos a salvar el planeta, pero la realidad es, vamos a salvarnos nosotros los humanos que estamos de a pie y que somos los que estamos más vulnerables al cambio climático, porque el planeta va a seguir siendo planeta. Ha estado ahí por miles de millones de años y se ha regenerado una y otra vez. Así que todo esto que nosotros hacemos hoy en día va dirigido a eso, a nosotros poder tener una calidad de vida y poder tener un impacto menor en nuestro diario vivir con el cambio climático, que una de las cosas que primordialmente afecta es los sistemas alimentarios, ¿no? Y esa base de productoras y productoras, como muchos de ustedes y muchas lo han podido experimentar en Puerto Rico, por ejemplo, con ese huracán que nos afectó durante el 2017, que es parte de los efectos de ese calentamiento global, ¿no? ¿Qué beneficios tiene lo que es el manejo integrado de plagas? Pues miren, los beneficios principales, y esto es brutal,
es que comenzando tiene un componente de beneficio económico donde se reduce el costo de producción al limitar el uso de plaguicidas, porque ustedes bien saben que, que este tipo de productos generalmente tienen un alto costo y cuando lo usamos indiscriminadamente nos sigue aumentando ese costo de producción. Al nosotros combinar una serie de prácticas, que es lo que conlleva ese manejo integrado de plagas, nos van a ayudar a reducir esos costos operacionales, ¿no? Esos costos de producción, y eso de entrada es genial. Aporta la viabilidad económica de la producción y limita los impactos detrimentales a la salud humana, no solamente a los humanos, a otros animales y al medio ambiente en general, ¿verdad? Factores todos los factores bióticos dentro y abióticos dentro, dentro de lo que son los ecosistemas, incluyendo, ¿verdad?, la calidad de agua, que muchas veces se ve afectada por esos metabolitos o las sustancias que generalmente se quedan y se descomponen de estos agroquímicos o agrotóxicos, que son persistentes y duran por un montón de tiempo en el medio ambiente. ¿Qué componentes tiene un manejo integrado de plagas? Lo primero es la prevención y vamos a ir, ¿verdad? Vamos a ir desglosándolos, vamos a ir desmenuzándolos uno a uno en los próximos slides. Prevención, el monitoreo, que es integral, toma de decisiones cuando llegamos a unos puntos que decimos qué tenemos que hacer. Ahora es que tenemos que podemos entonces, que debemos entonces hacer esas aplicaciones o buscar otros métodos. Esa parte que luego de tomar las decisiones es la intervención, ¿verdad? Y luego de esto, y es bien importante, y esto lo vamos a hablar más adelante, es la validación, que si esas prácticas y ese programa que yo diseñé respecto a los criterios que yo utilicé fue efectivo. Y eso es bien importante para nosotros entonces poder decir, mira, ¿es efectivo o no? Porque si no nos funciona y volvemos a repetirlo, pues estamos locos, como dijo Einstein, ¿verdad? Einstein creo que fue el que dijo que locura era seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Ok, hablando de prevención, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer, y aquí nos remontamos un tanto a nuestro primer taller en el mes de marzo, que era el de planificación de siembra, y hablamos ahí de selección de cultivo y de la variedad de cultivo, ¿no? Es bien importante nosotros poder mirar qué características tiene ese cultivo, porque muchas veces nos fijamos en que el cultivo es buen productor, nos va a dar un rendimiento brutal, pero a veces no miramos que tal vez tiene una alta susceptibilidad a ataques de plagas y enfermedades. Entonces tenemos que ponderar dónde yo estoy, cuáles son las condiciones, en qué época del año yo voy a sembrar, qué es lo que yo necesito y escoger ese cultivo no solamente por la producción, sino por todos esos factores. ¿Cuál es la presión de plagas que yo tengo también, no? Y si ustedes buscan de los cultivos, hay infinidad de variedades que aquí aprovecho para hacerle la invitación que el próximo taller que vamos a tener el siguiente mes va dirigido a la preservación de selección y preservación de semillas, ¿no? Y ahí vamos a hablar también de la agrobiodiversidad de cultivos y variedades que contamos. Época de siembra. ¿Por qué la época de siembra? Si tenemos más lluvia, menos lluvia, ¿en qué momento esas plagas van a estar más presentes respecto a su ciclo de vida, ¿no? Conocer las plagas que afectan el cultivo y por eso su ciclo de vida. Conocer planta hospedera, y cuando hablamos de conocer de planta hospedera, es ver si nosotros tenemos diferentes cultivos, si hay otros cultivos que pueden ser hospederos de alguna plaga o enfermedad que me afecte esta, pero que no esté afectando esta otra planta. Esto pasa mucho también cuando tenemos plantas ornamentales cerca. Puede ser que esas plantas pues sean hospederas de algún tipo de animal o de insecto, de plaga en general que afecte a nuestros cultivos. Y aquí quiero poner en perspectiva, ¿no? Yo como creo que mencionan otras veces, pues he tenido la oportunidad de un tanto de aprender, porque he tenido la oportunidad de estar en el campo con las manos, ¿verdad? En la tierra, como dice, de diferentes formas. Y en una de mis primeras experiencias profesionales, yo trabajé como técnico de investigación para la Estación Experimental de la Universidad de Puerto Rico. Y estábamos trabajando con un problema, que tuvimos un problema bien grande de lo que era el citrus greening o el enverdecimiento de las naranjas. Nosotros le decimos acá china, a la naranja dulce. Y era por esta enfermedad, que es una acumulación de bacterias en los haces vasculares que no permite que se transporten nutrientes y el árbol con el tiempo va decayendo hasta que muere. El vector de esto es un insecto que se llama cílido, que es parece un puntito literalmente, pero es un insecto chupador, ¿verdad? Que su aparato bucal
es en forma de aguja y él chupa de la savia y ahí es donde transporta esas bacterias e infecta los árboles. Yo estuve trabajando en una investigación donde teníamos una siembra experimental de cítricos para medir el control químico, ¿verdad? Ese plaguicida que se estaba utilizando, ver los efectos y riesgos ambientales que tenía. ¿Qué se hizo? Hay una planta que se llama mirto, que es como un tipo de arbusto que se utiliza ornamental. Todos los mirtos que eran, se conocía que el mirto era hospedero de esta plaga. Se eliminaron todas esas plantas que estaban cerca de la siembra y en alrededor de 6 meses de muestreo solamente pudimos identificar 2 de estos insectos cerca de la siembra. Por eso es que hago, ¿verdad? Que traigo esto en perspectiva porque tenemos que mirarlo todo desde un punto de vista holístico, ¿no? Otras prácticas que también son lo que se llaman prácticas culturales, que son esas prácticas que nosotros hacemos en nuestro día a día, cómo sembramos, cómo acomodamos nuestra siembra, en qué lugar, el tipo de arado que hacemos. Todas esas prácticas son prácticas que nosotros le llamamos el tipo de deshiervo. Todo eso son prácticas que nosotros le llamamos prácticas culturales. Dentro de esas prácticas culturales también está lo que es rotación de cultivos, que de eso habíamos hablado en ese primer taller de planificación de siembra. Y con esto, ¿verdad? Vamos ahorita nuevamente a dar un repasito de lo que es la rotación de cultivos y también de lo que es la asociación de cultivos. Salud de suelo, que fue lo último que estuvimos hablando en el último taller que tuvimos. ¿Por qué? Porque como yo le expliqué, la clave para una agricultura exitosa es un suelo saludable. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un suelo saludable en óptimas condiciones? Esas plantas pueden comer, ¿no? Pueden nutrirse de manera adecuada y por ende van a tener un sistema inmunológico robusto, porque las plantas tienen un sistema inmunológico al igual que nosotros, ¿no? Cuando nosotros tenemos esa aproximación de solamente suplirle NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, pues hacemos que esas plantas sean más susceptibles a ataques, porque cuando nosotros ponemos de repente, boom, le vamos a dar un cantazo de urea, como decimos por ahí, para que el cultivo crezca, se pone verde, se pone bien lindo, pero tiene un crecimiento acelerado y un alargamiento celular, que los insectos tienen sensores y demás para detectar qué plantas son más susceptibles o cuáles son más fáciles de comer y de procesar. Y como esa planta no está nutrida bien, va a ser más susceptible a ese ataque de insectos. Así que dentro de lo que es todo este concepto de un manejo integrado de plagas, también juega un papel fundamental esa salud y ese manejo que le damos al suelo. Y por ahí para abajo, pues tenemos otras prácticas que, sin fin de prácticas que ustedes pueden adoptar dentro de lo que es la prevención, ¿no? Y quiero, ¿verdad?, ser claro y decir que, como creo que mencionan otras veces, la agricultura bien hecha no es una receta, es una serie de conocimientos, ¿no? Y por eso acá pues tratamos de explicar un poquito más. Y como yo estoy explicando este programa de lo que es el manejo integrado de plagas en estos componentes, no necesariamente usted tiene que seguir el mismo orden que yo estoy llevando aquí. Y más adelante va a ver por qué, ¿no? Así que si usted si usted ya hace esto en su finca o tiene algunas prácticas que conlleva que a usted le funciona, pues lo invitamos y la invitamos a que las compartan por el chat o nos contacten y demás, porque nos gusta que compartan esa información y nosotros poder seguir aprendiendo y poder seguir diseminando esa información, porque no hay mejor validación de las prácticas que ese conocimiento empírico cuando se sigue replicando, ¿no? Volvemos por acá. Ahí está, rotación de cultivos, ¿verdad? Para dar un repasito rápido, pues, ¿verdad? Era si en este campo yo sembré esta planta, por ejemplo, si sembré una planta de tomates que pertenece a la familia de las solanáceas, pues en vez de en ese campo yo volver a sembrar de la familia de solanáceas, como puede ser la papa, como lo es la berenjena, como son los pimientos o chile, pues entonces voy a sembrar algo de otra familia y preferiblemente que lo que se coseche sea diferente de la planta, ¿no? Que no sea la fruta. En este caso puedo sembrar crucífera, como el repollo, el brócoli, que lo que se cosecha es la flor o la hoja, etcétera. Así que eso es lo que se llama rotación de cultivo y esto nos ayuda muchas veces a romper con el ciclo de vida de las plagas, ¿no? Muchas veces las mismas familias de plantas comparten las mismas plagas y enfermedades y por eso la rotación de cultivo nos ayuda a romper con ese ciclo. Lo otro son asociación de cultivos. Cuando nosotros tenemos una técnica bien buena y que yo siempre invito a que los agricultores y agricultoras intenten y puedan establecer
es el policultivo, ¿verdad? Y dentro del policultivo, la asociación de cultivos. Vamos a tener cultivos asociados dentro de una misma área y esta tabla que está aquí se la vamos a compartir, le vamos a compartir otras más donde dice qué plantas se pueden asociar, qué cultivos se pueden asociar entre ellos y son beneficiosos y con cuáles no se deben asociar X o Y cultivos porque pueden tener efectos adversos, incluyendo que un cultivo que asociamos puede atraer plagas o enfermedades de este otro cultivo y eso es lo que no queremos. Así que se lo puse aquí, sé que habíamos hablado de eso en el primer taller, pero quería repasárselo, ¿no? Y vamos a estarle compartiendo información sobre ese tipo de asociación, sobre la asociación de cultivos. El otro componente bien importante, luego de esa planificación, hacemos nuestra siembra, es un monitoreo. Y por eso hablábamos que la definición de lo que es un programa de manejo integrado de plagas es una serie de prácticas combinadas junto con lo que es el monitoreo. ¿Y qué es el monitoreo? No es otra cosa. No sé cómo le llamarán en Guatemala o en otras partes de Puerto Rico, pero yo me crié en el campo, en la zona de la montaña, en un pobladito que se llama Castañel, que es justamente entre un pueblo que se llama La Área Adjunta. En algún momento era parte del corazón de la zona cafetalera y allí los agricultores decían, pues voy a voltear la finca. Y cuando decían voy a voltear la finca, era que ellos iban a caminar la finca para ver qué estaba pasando en sus cultivos, ¿no? Y eso es lo que básicamente es un monitoreo. Es nosotros caminar nuestros cultivos al menos una vez por semana, pero con ojo abierto, ¿verdad? Como decía un profesor que tuve que era uruguayo, decía como con ojo al gol, ¿no? Para ver qué está pasando y qué cosas yo puedo identificar ahí. Así que, ¿cómo hacemos un monitoreo? Pues miren, es bien importante mirar la imagen amplia del campo, porque muchas veces cuando nosotros miramos el campo completo, podemos identificar que hay parchos de plantas que no se ven bien. Muchas veces puede ser porque no están cogiendo suficiente agua, otras veces pueden ser porque están empezando a hacer el foco de infección, ¿no? Una vez nosotros veamos la imagen amplia, ¿verdad? O el big picture, como nosotros decimos acá, pues entonces comenzamos a caminar por el campo y empezamos a mirar en detalle algunas plantas. No es que si usted tiene 300 plantas de X o Y cultivo, usted va a ir planta por planta mirándola, ¿no? Sino es que seleccionamos unas, vamos a caminar de acuerdo, ¿verdad? Hay diferentes maneras de hacer esta caminata en nuestro campo, que yo lo voy a explicar en el próximo slide, pero vamos a coger una serie de plantas. Generalmente, si usted busca en la literatura, recomiendan que por cada 100 plantas se examinen 10. Pero eso va a depender, ¿verdad? Y eso también queda un tanto a discreción de su experiencia. Cuando dice aquí se deben tener mapas de los campos, es que es importante, ¿verdad? Si yo sembro y no tienes que tener un mapa hecho ahí con cualquier programa de estos brutales, nada. Eso usted puede sentarse, mira su campo y lo que usted visualiza en su mente, lo dibuja a mano. Ahí, y usted sabe que tenemos este campo, el campo 1, el campo 2, el campo 3. Y ahí entonces usted puede tener ese mapa y con eso puede entonces trazar la ruta que va a seguir dentro y en qué lugares está identificando que hay problemas. Volvemos a lo que es evaluar las plantas en su totalidad, pues dice ahí es recomendable es mirar esa planta en detalle y es recomendable tener un lente de bolsillo, cuchilla y cualquier equipo adecuado que usted entienda para hacer el trabajo más eficiente. Y puse esa imagen de ese lentecito ahí que dice 10X. Si 10X es cuántas veces más grande hace ¿verdad? El objeto que usted está mirando. Y en un microscopio regular de los que se usan a nivel de laboratorio, el primer objetivo que usted tiene de magnificación es un 10X. Usted puede comprar ese tipo de lente de bolsillo por menos de $10, ¿no? Así que siempre es una buena herramienta porque eso nos va a ayudar a veces a observar esos insectos que son bien pequeñitos. Y orejita, ¿no? Si usted ve que la planta no está en condiciones óptimas, pero usted no le ve nada en la parte aérea de la planta, yo le aconsejo que sacrifique una planta que se vea mal y mira las raíces, porque también podemos tener ataques de insectos que viven en el suelo, que están atacando la raíz, o de esos gusanos bien microscópicos que no los va a poder ver con este lente generalmente, que se llaman nemátodos. Pero vemos que la raíz tiene generalmente unos quistes, unas deformaciones que nos pueden ayudar a identificar que son este tipo de nemátodos, ¿no? Así que eso es parte de lo que como usted hace el monitoreo o el scouting o ese volteo de la siembra o de la finca, como decimos nosotros acá.
Por ejemplo, ¿verdad? Esto es un mapa de los que usted dibujó. Usted lo hace como usted lo entienda, no necesariamente tiene que ponerlo así. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos los muestreos? Pues, como no vamos a ir planta por planta, vamos a escoger un número que sea proporcional al total de plantas que tenemos. Pues usted puede hacer el muestreo caminando al azar, ¿no? Pues podemos tener lo que son los transectos, que pueden ser estas líneas que son diagonales. Un transecto también puede ser una línea vertical u horizontal. Tenemos los que son en zigzag o tenemos los que son en tipo diamante. Hay otros que son un poco más random, que usted puede ir por una esquina, puede ir para otra, puede ir para aquella. Yo en mi caso prefiero utilizar los muestreos que sean lo más al azar posible. Pero es mi recomendación. Me gusta mucho el del centro, el que es tipo zigzag, porque es un muestreo que es aleatorio, es bastante representativo del campo, es lo que le quiero decir, ¿no? Y a la misma vez, pues tiene un patrón, porque a veces cuando empezamos a caminar de aquí y de allá, sin esa, ¿verdad? Sin una ruta determinada, pues podemos entonces redundar en en examinar muchas plantas de la misma área y a lo mejor no estamos cubriendo, ¿verdad? No tenemos una muestra representativa de lo que es el campo. Bien importante, cuando hago el monitoreo, usted prepara una hojita, hay varios modelos en internet que puede conseguir, pero miren, básicamente cosas clave que debe tener esa hojita, ¿verdad? Y puede ser una hoja a mano, ¿no? La cuestión es que es importante que si es hecha a mano, usted escriba lo suficientemente claro como para guardarlo, porque eso va a ser su registro. Y esto es lo que le va a ayudar a usted a, a luego evaluar ese programa de monitoreo y luego en un futuro, ese mismo año, al próximo año, a 2 años que usted quiera repetir un cultivo, usted puede examinar ese registro que tenía y ver cómo le fue y ver qué cosas salieron bien y qué cosas salieron mal. Y eso es una guía para usted ir ajustando su operación agrícola, ¿no? Y es ideal. Cositas que debe tener: fecha, nombre de quién realiza el muestreo, identificación del campo, si es campo 1, si es campo A, si es campo B, si es campo Miguel, José o Ana, como usted lo quiera identificar. Observaciones generales y observaciones específicas. Cuando pongo ahí observaciones específicas, número de plantas afectadas. ¿Por qué? Porque de eso vamos a hablar ya mismo. Porque puede ser que yo vaya al campo y lo que vea sea, tengo 1000 plantas y esas 1000 plantas yo veo 5 que están afectadas. Pues 5 plantas realmente no es una muestra significativa, ¿no? Y ahorita, cuando le explique unas cosas más específicas de lo que es el MIP, ¿verdad? El manejo de plagas integrado, van a entender por qué. Pero es bien importante siempre llevar el número de plantas que usted en su muestreo pudo identificar que estaban teniendo ataques o estaban siendo afectadas. De igual manera, el número de individuos o de insectos que usted identificó. Me van a decir, no, Waris, pero es que tú estás loco, porque ¿cómo vamos a contar todos los áfidos que hay? Pues miren, fácil, usted estima, ¿verdad? Usted por la cantidad de hojas, usted puede dividir la hoja en diferentes cuadrantes y dice, mira, aquí hay 10 y entonces eh, respecto a eso, pues puede sacar un número, ¿verdad? Se me olvida cuál es la palabra correcta, cuando me venga a la mente le digo cuál es la palabra, pero literalmente eso le sirve como para hacer un pequeño transecto en la hoja y ese mismo pedazo, si usted contó ahí 10, usted busca áreas similares y usted dice, pues mira, hay como 4 pedazos más que equivalen a ese tamaño de la hoja en la planta que tienen insectos, así que deben haber aproximadamente 40 insectos, por ejemplo. No es que tiene que contarlo específicamente uno por uno. Si son insectos más grandes, si son, por ejemplo, gusanos de mariposa, ¿verdad? Por ejemplo, como el gusano cogollero del maíz, que es bien famoso, ¿no? Pues ya ahí usted puede contar individuos y generalmente cuando encontramos una cantidad reducida de esa plaga, ¿verdad? Esto va a depender de qué tipo de plaga nosotros estemos trabajando, ¿verdad? No para todas las plagas va a haber un número estándar, ¿no? De acuerdo a qué plaga es, sabemos, ¿verdad? Si es significativo el ataque o no. Por ejemplo, podemos tener unos insectos que el número que ya sea significativo para poder entonces tomar otra acción sea 100, por decir un número. Pero podemos obtener otros que ya a los 5 tengamos que entonces tomar acción por la capacidad destructiva, por decirlo así, que ellos tienen, ¿no? Cada uno de ellos se comporta diferente. Ok, una vez nosotros hacemos el muestreo, pues ¿para qué nos sirve eso? Para tomar decisiones de qué vamos a hacer. Hacemos el muestreo, miramos y decimos, mira,
todo está muy bien, no tenemos que aplicar nada por el momento, o a lo mejor estamos aplicando algún producto biológico ¿verdad? O cualquier otra cosa que no tiene un impacto detrimental en el ambiente ni en el agroecosistema. Así que no necesitamos recurrir a esa aplicación de insecticidas que pueden causarnos unos efectos adversos, entre ellos aumentarnos esos costos de producción, ¿no? Así que lo dejamos ahí. Pero si vemos que entonces tenemos en la otra mano, tenemos un ataque significativo, hay que tomar acción, ¿no? Y entonces vamos a ver en qué punto nosotros vamos a tomar acción y vamos entonces a recurrir a ese tipo de controles, ¿no? Que generalmente, pues, el más popular es el control químico, aunque van a ver que hay otros tipos de controles que podemos utilizar. Entonces, aquí vamos a introducir dos conceptos bien importantes, que es lo que se llama nivel de daño económico. Y esto dice que es el nivel de daño o la densidad poblacional, lo que estamos hablando, la cantidad de insectos, de una plaga que puede causar pérdidas en producción por el mismo valor que conlleva su manejo. No se me preocupen, sé que es un tanto complejo, lo vamos a desmenuzar ya mismo. Lo otro que tenemos es lo que se llama el umbral económico, que dice ahí que el nivel de daño o densidad poblacional de una plaga en el cultivo donde se recomienda comenzar a controlarla para no tener pérdidas significativas que nos afecten económicamente al final del día, porque acuérdense que esto es nuestra operación, ¿verdad? Este es nuestro negocio. Y de ahí sale esta tablita que acá, yo saqué esta, está un poco pixelada, ¿no? Voy a tratar de cuando se envíe la presentación, conseguir una que se vea un tanto más clara, aunque cuando ustedes lo abren en la pantalla de su computadora celular se ve muy bien, ¿no? Esto lo saqué del Servicio de Extensión Agrícola de acá de la Universidad de Puerto Rico, pero creo yo que la original, esta fue como una traducción al español, si no me equivoco, creo que la original es del Servicio de la Universidad de Illinois, ¿no? Pero miren, eso que está ahí, que ustedes están viendo, pues miren, dice ahí, vamos a mirar primero eso que está sombreado de verde, ¿no? Y esa primera línea que usted encuentra, es que mi pulsor no se va acá, pero esa primera línea que se encuentra que dice umbral arriba y económico abajo. Cuando estamos en lo que se llama el umbral económico, es que esto que va subiendo, esa curva que va subiendo es la presencia de plaga en nuestro cultivo. Cuando llega a ese punto, que empieza la línea entrecortada, ese es el umbral, ese es el punto donde nosotros debemos tomar acción. Si nosotros estamos teniendo una incidencia o un daño que llega a ese punto, ese es el momento idóneo para nosotros tomar acción. Hay un umbral, que es lo que tenemos aquí, ese tiempo que hay. Si miran lo que está abajo, es nivel de tiempo y arriba dice nivel de infectación de la plaga o la enfermedad. Generalmente hablamos más de plaga en este sentido. Ese espacio que hay entre esa línea que está completa y esa línea entrecortada es nuestro umbral económico. O sea que nosotros tenemos que ese break ahí para tomar acción sobre la plaga y de decir, mira, ¿cómo lo vamos a controlar? ¿Qué es lo más eficiente? ¿Cuánto me cuesta esto? En ese umbral que ustedes tienen ahí es donde se toma acción, porque hasta ese momento no hay pérdida económica. Ya cuando llega a esa línea que corre horizontal, que está entrecortada, que dice ahí nivel de daño económico, si usted espera hasta ese punto, si hace el control de plaga en ese punto, usted se va a ir parejo, ¿verdad? Lo que le cuesta controlar esa plaga es lo mismo que usted le va a sacar al cultivo. ¿Ok? Y en ese punto, pues sería parejo o even, como nosotros decimos acá, cuando al final del día usted venda su producto, ¿no? Si se pasa de ese punto, ya el control de plaga, de estas plagas, va a costarle mucho más de la remuneración que usted va a obtener por su cultivo, porque va a afectar tanto el rendimiento o va a ser tan caro poder producir controlando la plaga que ya en ese punto no vale la pena, ¿ok? ¿De dónde sacamos los umbrales económicos, los números para saber cuántas plagas, en qué momento yo tengo que tomar esa acción? Este punto acá donde empieza el umbral económico, donde está el punto, ¿verdad?, de la línea esa que está sombrada verde, del campo verde al máximo. Pues miren,
se han desarrollado algunos estándares luego de muchas investigaciones, porque eso conlleva muchos factores, ¿no? Nosotros vamos a estarle compartiendo alguna literatura, en especial una del Zamorano, ¿verdad? Que saben que es un colegio de agricultura en Centroamérica de calidad, de calibre mundial, podemos decirlo así. Es una de las mejores escuelas de agricultura que hay. Que hay unas tablas con algunos cultivos los más comunes donde le dicen cuál es el umbral económico para cada uno de esos cultivos. Así que vamos a estar compartiendo eso también con ustedes. Aplica tanto para Guatemala como para Puerto Rico, porque hay cultivos, ¿verdad? Muchos de los cultivos pues son de los que se siembran comúnmente en ambos lugares, ¿no? Pero en internet con los extensionistas agrícolas y demás de cada una de sus regiones, pues pueden conseguir mucho más información. Y generalmente los extensionistas agrícolas, el servicio ¿verdad? de extensión agrícola, pues generalmente también tienen especialistas dentro de lo que son programas de manejo integrado de plagas. Volviendo acá a la gráfica, una vez si usted aplica o toma acción en ese punto en donde comienza el umbral económico, pues lo que va a hacer es que ese es el punto donde usted puede reducir esa presión de plaga. Y obviamente ahí dice con control, ves que bajan bastante y en ese punto estamos bien, no tenemos daños significativos, los costos operacionales siguen siendo adecuados y todo es miel sobre hojuelas, por decirlo así. De igual manera, sabemos que si tenemos tenemos esa combinación de prácticas preventivas, en especial muchas más prácticas culturales bien buenas, pues no necesariamente nuestro cultivo va a llegar ahí, porque no porque usted vaya al campo y de repente encuentre un áfido o de repente encontró un gusano cogollero. No porque esté uno, usted tiene que volver, ¿verdad? Desesperarse y ir rápido y aplicar algo. Lo otro también, y vuelvo con la frase de ojo al gol, cuando ustedes le vendan los paquetes tecnológicos, como nosotros le decimos, que es que le dicen, no, yo quiero producir X variedad de X cultivo, y usted va a donde le venden los insumos y le dicen, pues mira, aquí tienes la semilla, tienes los abonos, tienes los plaguicidas. Eso es una práctica que desde mi punto de vista y de recomendación no está bien. Por eso mismo, porque los van a poner entonces a aplicar un montón de cosas, van a aumentar esos costos de producción y van a causar unos desbalances en el agroecosistema que lo van a hacer esclavo y esclava de estar recurriendo cada vez más a estos productos. Así que nada, se lo digo para que lo tengan en consideración y volvemos a lo mismo, la agricultura bien hecha no es una receta, es una serie de conocimientos que vamos a aplicar de acuerdo a nuestras realidades de cada finca. Una vez nosotros sabemos si llegamos al umbral, ¿verdad? Económico que tenemos que tomar la acción, ahí está la intervención. ¿Y qué es la intervención? La intervención es cuando decidimos, mira, no, hay que meter mano, hay que hacer algo porque las plagas van a seguir aumentando y nos van a causar pérdida. Y es lo que dice ahí, ¿verdad? Es cuando se toma acción para el control una vez las plagas han alcanzado el umbral económico. La agresividad de esa intervención va a ser proporcional a la incidencia de plagas. Si yo veo que esas plagas se están disparando por ahí para arriba bien rápido, pues tengo que tomar una acción que sea más agresiva. Si veo que están ahí, pero no están escalando tan rápido, pues entonces yo voy jugando con cuán fuerte va a ser esa intervención. Miren, y volviendo aquí atrás, si puede pasar que en algún cultivo de nosotros nos pasemos de lo que es el nivel de daño económico y obviamente no es lo que queremos, pero es más inteligente eliminar el cultivo, hacer algún tipo de práctica como rotación de cultivo o darle un descanso, un barbecho a ese predio y volver a resembrar, porque nos vamos a complicar más y vamos a gastar más dinero y más tiempo si nos empeñamos en controlar esa plaga, ¿no? Pero eso no es lo que queremos y también por eso es la importancia de tener el policultivo como hemos hablado y como decimos acá, ¿verdad? Es no tener todos los huevos en la misma canasta. ¿Ok? La intervención, ¿qué tipo de intervención podemos tener? Pues miren, prácticas culturales, pues como yo le mencioné, rotación de cultivos que son más preventivas, la asociación de cultivos, el tipo de trabajo que hacemos en el suelo, determinar cuáles son las épocas del año más adecuadas para poder sembrar X o Y cultivos. Acá, y creo que también pasa en Guatemala, pues nos dejamos llevar mucho por las épocas de lluvia y las épocas de seca. Lo otro son
el control físico, y cuando hablamos de control físico, puede ser desde barreras vegetativas que nosotros tenemos, porque a veces usted, un arbusto, por ejemplo, una práctica que usted puede ver en alguna finca, es que siembran el limoncillo o la hierba limón como barrera para X o Y insectos. Y eso funciona, ¿sabes? Eso son cosas que a veces los insectos son tan y tan y tan pequeños o cualquier otra cosa que para ellos es un mundo. Eso es un tipo de control físico. Otro control físico, y suena loco, pero se llega a hacer, es que usted coge los insectos y los remueve literalmente con la mano, ¿no? Siempre los dejamos ahí. Hay gente que, lo crea o no, han utilizado hasta vacuum cleaners para recoger insectos y sacarlos de algunos cultivos y de los campos. Esos son controles físicos que se pueden utilizar. Otro control físico que la gente lo utiliza como método de control y en ambientes controlados, en sistemas de siembras controladas y protegidas y en operaciones de áreas pequeñas puede funcionar, son las trampas. Pero las trampas primordialmente son una herramienta de monitoreo. ¿Okay? Usted pone diferentes tipos de trampas, ahorita vamos a ver algunas, ¿verdad? Y usted va y busca en esa trampa y cuenta el nivel de insectos que ha caído en la trampa y puede determinar cuál es su presión de plaga, ¿no? No obstante, en muchos otros sitios, pues, ¿verdad? En algún tipo de operación aplica como control físico. Yo he visto acá en Puerto Rico áreas que le ponen de estas trampas de pega de tape gigante, pero realmente la trampa es un mecanismo de monitoreo. En operaciones pequeñas, como algunas que yo voy a presentar, funciona, pero no necesariamente un control del que debemos depender. Están los controles etológicos y lo que es etología es el comportamiento animal, ¿no? Incluyendo el comportamiento humano. Y si sabemos nosotros, ¿verdad? Que X o Y plaga, generalmente los insectos reaccionan mucho a las trampas de luz y por eso es que vemos que en las casas ponemos mucho estas luces que están como en una jaula donde vienen los mosquitos y se electrocutan literalmente. Pues ellos responden ¿verdad? A esos estímulos, a ese fotoestímulo, ¿no? Así que en la agricultura también se utilizan trampas de luz. Hay fincas, ¿verdad? Yo pude ver una vez una presentación de un agricultor de Florida que él lo que hacía era que se iba con su tractor de noche, tenía unos focos bien grandes y él utilizaba una mezcla de sustancias biológicas, muchos extractos de plantas. Él tenía un problema con algunas plagas, las plagas venían a la luz y él las podía rociar tenía un nebulizador en su tractor pegado y ahí era como atraer los insectos y los podía controlar. Eso es lo que el color, lo que crearía como un control etológico, que obviamente es mucho más seguro que un control químico. De igual manera, como le dije, en operaciones más pequeñas, podemos utilizar trampas con feromonas que emulan, ¿verdad? Los olores de esas feromonas y ese estímulo de las hembras generalmente para que los machos vengan y caigan en la trampa y así pues podemos controlar un tanto con eso, ¿no? Acá en Puerto Rico estas trampas podíamos verlas mucho en las fincas de café a finales de la primera década de los 2000 cuando tuvimos un ataque severo de broca y todavía hoy en día pues las podemos encontrar por ahí. Vamos a ver ahorita un ejemplo de ellos, ¿no? Están lo que se llaman controles biológicos y controles biológicos son bien buenos y bien importantes porque cuando hablamos de control biológico es un organismo vivo que nosotros estamos utilizando para controlar esa plaga, ¿no? Muchas veces los insectos beneficiosos, que son brutales, y dentro de ellos están las mariquitas que ustedes saben que son bien bonitas, pero las mariquitas son insectos feroces y están devorando ahí otros insectos como los áfidos, las querezas y demás. Así que, ¿verdad? Nosotros al tener esas prácticas y utilizar menos químicos, pues generalmente es más atractivo para esos otros insectos que son beneficiosos poder estar en nuestro agroecosistema, porque si estamos aplicando algún tipo de producto que es de amplio espectro, vamos a llevarnos por el medio a todos, a los buenos y a los malos, ¿no? Otra cosa que lo pude ver en una finca en Cabo Rojo hace años atrás, es lo que se llaman perchas. Y es que ahí los agricultores cogen y montan como si fueran un posadero con palos secos que tienen en la finca para aves, para pájaros que son depredadores. Y es bien interesante tú poderlos ver
¿verdad? Comiendo esos insectos. Estoy dando ejemplos, ¿verdad? A largo rango. También, otro control biológico, barreras o áreas de compensación ecológica, como yo le llamo, y otras personas también, que es que en áreas de la finca que yo no estoy utilizando, cerca de los cultivos, yo voy y siembro algún tipo de flor. Por ejemplo, podemos sembrar cinia, que sabemos que sirven de plantas trampa, pero también atraen insectos beneficiosos que nos van a ayudar a controlar esas otras plagas en nuestros cultivos. Otro ejemplo de esto, la utilización de los taguetes, ¿verdad? De los taguetes, claveles de muertos, también que le llaman, o marigold, como nosotros los conocemos, intercalados con cultivos que los afecten los nemátodos, porque muchos de lo que son esta familia de flores, que hay una infinidad, y le llaman taguetes de muerto porque son los claveles estos, ¿verdad? Que vemos por ejemplo, en la celebración del Día de los Muertos en México, que por su color, ¿verdad? Lo que, según entiendo, lo que emula es, ¿verdad? Que iluminarle el camino a las almas hacia el descanso eterno, ¿no? Muchos de estas familias de estas flores, ¿verdad? Emanan por sus raíces unas sustancias que repelen los insectos. Y, por ejemplo, en siembras con el plátano podemos combinarla con estas flores para así, ¿verdad? Poder trabajar con una de las peores plagas que tiene ese cultivo, ¿no? De igual manera, también tiene un efecto estético en nuestra finca brutal. Y por último, y es al que deberíamos recurrir como valga la redundancia, como última opción, el control químico. Porque generalmente el control químico es fuerte, no solamente nos va a matar nuestras plagas, como estábamos hablando, sino que puede afectar un montón de otros organismos que componen parte de ese agroecosistema y causan unos desbalances brutales. Un programa de manejo integrado de plagas no prohíbe, ¿verdad?, el uso de este tipo de sustancias, sino que lo utiliza, reduce, ¿verdad?, su utilización lo más posible. Y muchas veces con buenas prácticas, según usted lo va desarrollando, hasta lo evita. Y cuando hablo de agroquímicos, hablo de agroquímicos en general, porque generalmente los plaguicidas sintéticos, ¿verdad? Yo le digo muchas veces agrotóxicos por el nivel por el efecto severo que puede tener, tienen una alta prevalencia y son mucho más nocivos que cualquier otro, ¿verdad?, producto que podamos utilizar que sea, por decirlo así, orgánico o ecológico o esté certificado, ¿verdad?, como un producto biológico. De igual manera, nosotros podemos causar unos desbalances brutales en nuestro agroecosistema utilizando este tipo de productos biológicos. Por eso siempre es bien importante también saberlo cómo utilizarlo, ¿no? Como quiera, pues tiene que siendo preferir usar ese tipo de productos. Y aquí quiero mencionar y hacer hincapié rapidito en lo que son son unos plaguicidas, una serie de plaguicidas que estamos viendo el uso bien frecuente y se han convertido bien populares a raíz de los últimos 10-15 años, que es lo que caen bajo la familia de los neonicotinoides. Y dentro de ellos hay uno que su ingrediente activo se llama imidacloprid, que es de amplio uso, ¿no? Lo hemos visto en Puerto Rico, en Guatemala pudimos ver en algunas de las cotizaciones que nos enviamos que se utilizaba, en Bahamas también. Y esta familia de agroquímicos que se llaman neonicotinoides, ¿verdad? Porque emulan un tanto lo que es la molécula de la nicotina, que sabemos que es uno de los venenos naturales, si no el más potente que existe, tiene un efecto en las abejas devastador, ¿no? Y sabemos que en algún punto de la primera década de los 2000, en Puerto Rico no lo vivimos, no sé en Guatemala qué tanto, pero en muchos otros países estaba lo que se llamaba el Colony Collapse Disorder o el síndrome de desaparición de las abejas, y se asocia mucho con la introducción al mercado de este tipo de productos, ¿no? Así que solamente se lo digo para que estén al tanto. Creo que pues nada, que es mi responsabilidad compartir esos detalles. Por último, luego que nosotros pasamos por todo ese proceso de nuestro programa de manejo integrado de plagas con cada uno de nuestros cultivos o de siembra, lo evaluamos, ¿no? Si usted tiene cultivos perennes, si usted es productor o productora de limones, de aguacate, de mango, que son cultivos que son perennes,
usted cada cierto tiempo pues puede evaluar si lo que está haciendo luego de cada temporada de cosecha o cuando usted entienda también puede evaluar, ¿verdad? Si lo que estoy haciendo para el control integrado de plagas pues me está haciendo efectivo o no, ¿no? Y ahí es lo que viene después, lo que es la evaluación de ese programa. Dice ahí, luego de cosecha de cada cultivo se debe evaluar de manera integral la efectividad del programa de manejo integrado de plagas. Para esto es imperante llevar ese registro detallado del que hablamos anteriormente cuando hablamos de hacer los monitoreos. Pues definitivamente eso lo que nos va a ayudar es hacer los ajustes necesarios para mejorar la eficiencia de nuestra operación agrícola, ¿no? Y básicamente eso es lo que es un programa integrado, un manejo integrado de plagas. Vieron que es sumamente sencillo y puntual. Y es parte también de lo que es nuestra planificación de siembras, ¿no? Así que esto, adoptando estas prácticas, nos va a ayudar a poder mejorar nuestra eficiencia en la operación, en especial también desde el punto de vista económico, no solamente directamente, porque todas esas otras prácticas que nosotros hacemos, que no necesariamente vemos el efecto directo en nuestro bolsillo, pero a largo plazo, según los recursos naturales, se siguen afectando, pues también eso podemos medirlo de manera económica más macro, por decirlo de alguna manera. Pero a nivel de su operación le va a ayudar, le va a comenzar ayudando a mediano plazo y a largo plazo, a ahorro económico y más eficiencia de su operación. Acuérdense en que no necesariamente es trabajar mucho, es trabajar inteligente también, ¿no? Y sabemos ¿verdad? En las fincas lo menos que hay es tiempo para malgastar, ¿no? Así que mientras más eficiente nosotros podamos hacer eso, pues mucho mejor va a ser para nosotros y nosotras. Y ahí está lo que es el manejo integrado de plagas, un programa de manejo integrado de plagas que le va a ayudar a poder mejorar su operación en general. Lo último que le quería compartir era esta foto, ¿no? Que son las trampas, ¿verdad? Son trampas de feromonas que se consiguen comercialmente por un costo bajito. Dice ahí, eso en general dice feromonas para insectos, pero usted puede, es bien común que usted pueda, por ejemplo, hablé del gusano cogollero del maíz. Usted sabe que usted puede conseguir la feromona de ese insecto en el mercado, es bien accesible y con costos bastante bajos. Lo que está al lado es una trampa hecha acá, homemade, como nosotros decimos, que puede utilizar este tipo de envase, puede utilizar donde los botellones de refresco y demás, pues reutiliza ese material y puede hacer esas trampas, ¿no? Generalmente ese líquido que usted ve ahí, dentro de ese líquido, muchas veces se utilizan alcoholes también como diluyentes. Van a tener alcohol y una combinación de otras sustancias que no son altamente nocivas para atraer los insectos y poderlos atrapar ahí, ya sea para monitoreo o en operaciones pequeñas o de ambientes controlados, que le ayuda también a controlar las poblaciones, ¿no? Y lo otro que le quería enseñar era en esto, esas son las trampas de pega, ¿verdad? Vienen diferentes, pero estas son de las más comunes. Esto es en un proyecto que se llama Agropec en Puerto Rico, que ellos producen en cultivo hidropónico. Dicho sea de paso, es uno de los proyectos de esta índole que entiendo yo que opera bajo unos estándares de sostenibilidad increíbles, ¿no? Y ellos tienen esto dentro de sus viveros, que son sistemas controlados, sistemas de ambiente controlados, que ahí en ese caso sí le ayuda como un control, no como un mecanismo de monitoreo, ¿no? Y las trampas generalmente son azules, amarillas, puedes encontrar rojas, porque hablando de lo etológico, ¿verdad? De ese comportamiento, los insectos responden a ciertos colores más que a otros, ¿no? Y en este caso lo que veo mucho ahí pegado es lo que conocemos como mosca blanca. Y hablando de controles químicos, pues miren, estos son algunos productos que son productos químicos, pero en bases biológicas. El primero que tenemos ahí es Dipel. El Dipel no es otra cosa que las esporas de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, y lo deben haber escuchado mucho por el famoso maíz transgénico que se llama BT. ¿Ok? Cuando hablamos de aplicar Bacillus thuringiensis en esta formulación, en este tipo de producto, jamás es lo mismo que tener un maíz transgénico que lo produzca, ¿ok? Porque aquí está la bacteria, esta bacteria es una bacteria que ustedes pueden encontrar en el suelo, ¿verdad? Endémica del suelo o soilborne. Y esta bacteria lo que hace es que produce una toxina que le afecta al sistema digestivo a los insectos.
usted tiene la bacteria, usted aplicó esto y hay un tiempo, ¿verdad? Previo a la cosecha que es más adecuado para aplicarlo, usted lo aplicó, lo que ahí son las bacterias, el insecto viene y come, se comió la bacteria, se murió por eso. No es como tener una mazorca de maíz, que lo que hicieron fue que le insertaron a ese maíz el gen para que produzca esta toxina en el grano y que cuando el gusano coma el grano, es que se envenene y muera, ¿no? No es lo mismo porque al final del día esa misma semilla, ese mismo maíz es lo que nosotros terminamos consumiendo y estamos consumiendo también esa toxina. A diferencia de lo que es aplicar ese producto en esa formulación, generalmente viene en polvo, viene líquido también. Y que, dicho sea de paso, la tecnología esta de maíz transgénico BT, ya hay este tipo de, el gusano cogollero ya ha demostrado resistencia y uno de los, si no el primero, en uno de los primeros países del mundo donde se registró resistencia de esta plaga a esa tecnología fue en Puerto Rico hace ya, yo creo que casi 10 años. Nosotros en Puerto Rico no producimos transgénicos comercialmente, pero sí tenemos una operación bien grande de experimentación con transgénicos. Lo otro que está en el centro es Micotrol y Micotrol es mico de hongo. Es un producto a base de un hongo que se llama Beauveria bassiana. Y esto lo que hace es que ataca a algunos insectos, en especial los coleópteros. Se utiliza mucho para el control de la broca, ¿verdad? Usted lo que está esperando ahí son las esporas del hongo. Y por último, tenemos este último que se llama Spinosad, que es un producto que se genera a base de una bacteria, que es un producto que tiene una estructura química como cristalina, que cuando los insectos lo ingieren, le afecta también el sistema digestivo y los liquida. Así que son productos a base biológica que usted puede encontrar en el mercado. No obstante, usted puede, y eso vamos a estar hablando ya mismo con la ASPRO, que ahora le paso ¿verdad? Le cedo el turno a ellos. Usted puede también, desde su finca, formular productos biológicos que son igual o más eficientes que estos que usted puede comprar y el costo es sumamente reducido. Acá está la parte de preguntas. Vamos a dejarlas para, ¿verdad? No sé si podemos contestar alguna pregunta ahora. Pamela, tú me dices, o si vamos directo con nuestros compañeros y compañeras de la ASPRO. Gracias, Waris. Tenemos solamente 2 preguntitas abiertas que se las quieres atender brevemente antes de pasar a la ASPRO, que Nítido, tenemos una gran intervención con ellos ahora mismo, así que prontamente te digo, ¿dónde se consiguen las feromonas? Nos pregunta Miguel. Ok, las feromonas se pueden conseguir generalmente acá en Puerto Rico, no es muy común conseguirlas en el mercado, pero vía en internet se pueden conseguir. Fabuloso. Y nos pregunta Iberis, ¿los cultivos hidropónicos pueden hacerse de manera ecológicamente amigable sin abonos artificiales? Bueno, sin abonos artificiales es un tanto difícil porque un sistema hidropónico tú lo que estás haciendo es eso mismo, estás supliéndole los nutrientes mediante el agua, ¿no? No está en el suelo, que tú solo puedes suplir de otra manera. Sí me enteré con nuestros amigos y amigas de Agropec de que sí hay proyectos a nivel de Estados Unidos que tienen hidropónicos orgánicos, pero ellos por el momento no dan su receta. Si Ibelice le interesa, podemos ponerlo en contacto con Agropec, que ellos utilizan unos métodos de abonamiento de mucho producto biológico. No necesariamente sale, ¿verdad? Abonos sintéticos, salen minerales como generalmente se utiliza. Fabuloso. Y una última que nos entró, ya con eso vamos a pasar directamente a ASPROC, que tenemos una intervención espectacular. Nos preguntan, ¿el aceite de NIM le hace daño a las mariquitas? Bueno, eso mañana vamos a tener en nuestra sección en inglés para Islas Vírgenes y Bahamas, vamos a tener a nuestros amigos de Abaco NIM, que son expertos y expertas trabajando con el NIM. El NIM, mira, el que tú compras comercialmente, aunque desde mi punto de vista la eficiencia ya no es la misma que hace unos años atrás, puede afectar insectos beneficiosos también. Hay otras personas, ¿verdad?, que dicen que no, todo va a depender del tipo de producto que tú utilices y cómo lo utilices. Pero como trabaja el NIM, generalmente el NIM trabaja en diferentes vías de acción. No es como que tiene un target y muchos de estos productos que los insectos crean resistencia es porque tienen solamente una vía de acción en el insecto. El NIM tiene varias vías de acción, incluyendo
la reproducción, romper con el ciclo reproductivo, que es bien importante. Ahora que dice mariquita, quiero decir que otra cosa que es bien importante es usted conocer el ciclo de vida de la plaga. Porque las mariquitas, que son insectos beneficiosos, cuando están en el ciclo de larva, parecen un monstruito. Y yo tengo un amigo que en un momento, cuando estaba empezando a sembrar hace un poco más de 10 años, se volvió loco y las estaba matando, hasta que vino otro y le dijo, mira, Waris, no, eso son larvas de mariquita. Así que es bien importante tú poder conocer también cuáles son los diferentes ciclos de la metamorfosis de los insectos, para que sepas si son beneficiosos o no. Y la mariquita, en uno de los estados que más comes, cuando está en ese ciclo ¿verdad? De larva, ¿no? Así que nada, ahí los dejo y nada, les cedo el espacio a los compañeros y compañeras de la ASPRO. Nuevamente, muchísimas gracias, Waris, por toda la información compartida, por ese contexto tanto histórico como una revisión, ¿no?, de todos esos pasos que debemos estar tomando. Ahora vamos entonces a entrar en la práctica. ¿Cuáles experiencias de campo han tenido nuestros participantes? Estamos contando en este caso y en la tarde de hoy con la Asociación ASPROC. Ellos están basados en un San Juan, pero un San Juan distinto, en San Juan Comalapa, en Chimaltenango, en Guatemala. Tienen una experiencia de sobre 20 años trabajando en la agricultura. Para proveerles un breve trasfondo, tienen varios proyectos educativos donde trabajan el traspaso de conocimientos. Su objetivo principal es ser más eficiente en actividades agrícolas y reducir la dependencia de uso de agroquímicos, considerando los efectos negativos que ejercen en los suelos, fuentes de agua, al ambiente y en la salud humana, derivando del uso excesivo. Así que ellos tienen una experiencia bien particular donde se han puesto a la tarea de desarrollar sus propios bioinsumos. Yo los tengo por allí presentes, no sé si alguno esté ya por acá que quiera ir pasando a la pantalla para empezar a conversar con ellos, pero sé que están allá escuchándonos, así que no sé si estará Pedro por allí, que quiera dar una breve introducción y pasar entonces allá con la experiencia de ASPROC. Es un gusto saludarlos de ASPROC San Juan Comalapa, Chimaltenango. Nosotros estamos acá ejecutando un proyecto con Fundación Interamericana y un proyecto con Kitchen en la producción de cultivos orgánicos, específicamente tomate, bajo invernadero. Y yo no quiero quitarle tiempo a mis compañeros, que son los conocedores en el tema de bioinsumos. Aquí con ellos pueden preguntarles recetas o les pueden preguntar tratamientos para el suelo, tratamientos para el follaje, tratamientos para los frutos, igual bioinsumos para control de insectos, para control de hongos. Tienen 20 años de experiencia y tenemos acá el gusto de tener a don Moisés y a Carlitos como parte de la junta directiva de ASPROC para que puedan compartir con ustedes su conocimiento. Sin más preámbulo, le doy el paso a mis compañeros. Muchísimas gracias, Pedro. Bienvenido, saludos. Muy buenas tardes a cada uno de los que nos están viendo a través de este programa. Realmente, mi nombre es Moisés Pelón Velázquez, represento la organización Asociación de Productores Comalapenses, ASPROC. Muy buenas tardes y es un gusto de nuevo poder conversar con ustedes y al seguimiento del proyecto, tanto de Fundación Interamericana y la de Kitchen. Para nosotros es un placer siempre compartir la poca experiencia que tenemos con la agricultura orgánica. Si bien es cierto, nosotros somos agricultores casi que de toda la vida, pero realmente en la agricultura orgánica no tenemos 20 años. Somos agricultores quizás de 20, 25 años, pero en la agricultura orgánica llevamos más o menos como entre 5 o 6 años. Bueno, tocando un poquito el tema sobre lo que estaba hablando Yaris, yo estaba entendiendo que él estaba hablando sobre la agricultura, sobre los insumos insecticidas, fungicidas, así orgánicos, pero él estaba hablando científicamente. Nosotros aquí, como pueden ver, tenemos productos, tenemos a base de plantas, a base de microorganismos,
y queremos mostrarles un poquito realmente de cuáles son, de cómo viene siendo todos los productos. No sé si algo más que ustedes quieran agregar. Definitivamente, por lo menos demostrarnos posiblemente 1 o 2 productos principales que utilicen para contrarrestar algunos efectos de plaga. Pueden demostrarnos quizás los ingredientes y hablar un poquito sobre el proceso, sería fabuloso y muy valioso. Bueno, sobre lo que estaba hablando Yari sobre los microorganismos de montaña, mire, le voy a explicar, le voy a decir realmente a base de qué está hecho. Si ustedes pueden ver, este es un producto que es la madre sólida, que de esto viene de la montaña. ¿Qué vamos a ir a ver en la montaña? Lo que vamos a ir a buscar en la montaña, tenemos que buscar una montaña, tal vez donde una montaña esté cerrada, que no haya mucha tala de árboles. Principalmente, yo no sé cómo lo conocen ustedes los árboles, pero tiene que ser una montaña, un bosque que haya una cantidad de versibilidades de árboles, no solo pino, ni solo ilamo, ni ciprés, sino que tiene que ser una variedad de árboles donde nosotros podemos conseguir los microorganismos. Mire, pues, esto, ustedes conocen la brosa que sale en la montaña, de las hojas podridas y todo eso, no sé si ustedes lo conocen. Sí, Sí, le llamamos de otra manera, pero definitivamente le conocemos. Entonces, esto es una capa de hojas que están ya deshechos, podridos. De ahí vienen estos, de ahí se crean todos los microorganismos. ¿Cómo lo podemos identificar? Tenemos que levantar un poquito, limpiar el bosque. De ahí hay una capa que está encima, que lo vamos a sacar. Encima de eso hay una pequeña brosa donde se ve una capa blanca. De ahí son los de los microorganismos que nosotros, bueno, a mí se me ha ido un poquito de cómo se llaman los nombres de esos microorganismos. Aquí le dejo al compañero Moisés para que él le explique cuáles son los nombres específicos de los microorganismos que recolectamos en la montaña, que los traemos y les damos un proceso ya para reproducirlos aquí en campo. Bueno, lo que estaba explicando el compañero Carlos, el proceso que se hace, lo que nosotros vamos a ir a traer a la montaña, son los actonomicetos. Los actonomicetos son los que están en las rocas, en los bosques, en cualquier bosque, no solo en un bosque existe, sino que en todo el bosque de la naturaleza existen los actonomicetos, y esos son los que nosotros los traemos para procesarlos aquí en nuestro medio. ¿Y cómo los procesamos? Traemos una parte de lo que lo conocemos nosotros aquí en Guatemala, que es la brosa, y en otro lado lo conocen como humus. Traemos parte de ese humus o brosa de la montaña. Aquí nosotros le agregamos maíz y le agregamos melaza para darle la composición. Esto necesitamos por lo menos, lo que nosotros hacemos aquí, un tonel de 200 litros, necesitamos 3 costales de un quintal. Eso es lo que nosotros traemos de la montaña para hacerlo. Y necesitamos 2 quintales de maíz y necesitamos 1 galón de melaza. Eso para llenar un tonel de 200 litros. El proceso es lo siguiente. Se trae en un lugar fresco, como donde estamos ahorita, un lugar fresco, que tenga piso, se tira sobre el piso y se incorporan los 2 quintales de maíz, se revuelve todo el maíz y se incorpora lo que es la melaza de acuerdo a las necesidades de lo que vayamos a encontrar. Si lo hacemos en el tiempo de invierno, yo creo que no tenemos mayor problema porque la humedad de campo es bien establecida. Pero si lo hacemos en verano, que no es aconsejable hacer, se debe de hacer en tiempo de los finales de cada época de lluvia de cualquier región. Entonces, lo que hacemos ahorita, le incorporamos un poco de agua si es que necesita agua y la melaza para luego echarlo en toda la composición que se hace en el piso, se revuelve y se incorpora en un tonel.
En el tonel ya instalado en el tonel se deja por espacio de 35 días para que esto se fermente. A esto ya con esa composición se le llama MM sólido. Eso es lo que hemos aprendido. Del MM sólido sacamos los líquidos, los microorganismos activados. ¿Qué salen en los microorganismos activados? Nosotros los procesamos, como dijo el ingeniero Juárez. Él habló científicamente de algunos productos biológicos. Nosotros no tenemos esa capacidad, no tenemos todos los aparatos para hacerlo. Lo único que hemos aprendido y lo que hemos aprobado en el suelo es la recuperación de suelos que están desgastados por el exceso de químicos, ¿no? Tenemos pruebas, tal vez no científicas, pero tenemos pruebas de campo que sí nos ha funcionado. Y lo que nosotros hacemos, si tengo problemas de muchas bacterias en el suelo, utilizo de este producto, agarro una porción de este producto, 5 kilos en 200 litros. Hago todo el procedimiento, al 5.º día voy a obtener terias, al 6º, al 9 días voy a obtener hongos, y de 14 a 15 más días obtengo lo que son las levaduras que se conocen, nosotros lo conocemos así. Entonces, ahí llevamos el proceso. Entonces, es lo único que hemos hecho nosotros como organización y gracias a Dios ha funcionado. Nosotros lo que hacemos es eso. No tenemos, como dijo Juárez, los diferentes nombres científicos que él nos dijo. Realmente nosotros no los conocemos tanto. Sabemos que estamos dentro de toda la composición, están esos elementos, pero no están por separado. Le pregunto, don Moisés, creo que habíamos hablado la otra vez con Waris, esta mezcla es precisamente para mejorar el suelo, ¿no? Para fortalecer a las plantas. Así es. Lo que tratamos de hacer como organización, de no utilizar productos sintéticos o químicos en los suelos, sino que usamos la microbiología en el suelo. Esto lo que nos está haciendo es la reconstrucción, la vida microbiana que existe en el suelo a través de todos los químicos. Lo que está haciendo los químicos es eliminar todo por completo. Elimina los buenos y elimina los malos. Lo que estamos haciendo nosotros con esto es reconstruir, incorporar la flora microbiana. Fabuloso, que es algo que recomendó Wari desde el principio, ¿no? Primero vamos a tratar de fortalecer el sistema, darle cariño, darle todos los nutrientes que necesite para que las plantas crezcan fuertes y así minimizar el uso y el control de las plagas, ¿no? Me imagino. Y le pregunto, ¿qué otro tipo de herramientas o preparados tienen ya cuando tienen algún tipo de afección o algún tipo de plaga en sus facilidades? ¿Tienen algunas preparaciones para eso también? Bueno, fíjense que lo que nos interesa es recuperar suelos. Si queremos recuperar suelos, no tenemos que utilizar sintéticos o lo que todos son los químicos, que lo conocemos desde hace años atrás veníamos usando todo esto, pero en lugar de darnos buenas producciones, nos estamos yendo al fracaso. Con la vida orgánica, lo que nosotros estamos haciendo es recuperar suelos y no incorporar ni un solo sintético. Lo que hacemos también, aparte de lo que es la microbiología que estamos adaptando al suelo, estamos utilizando un abono yo creo que es conocido en varios países, el abono bokashi. Con esto hacemos nosotros la incorporación, lo que nosotros le decimos cama nutricional. Con esto, si tengo un suelo protegido, no voy a tener tantos problemas. Ese es el concepto que nosotros llevamos como organización. Fabuloso. Sí, Moisés, ¿pueden hablar un poquito, ¿verdad? Del producto que ustedes hacen allá, que tiene el nombre bien peculiar. Ya. Exacto. Bueno. Fíjense que nosotros tenemos un producto orgánico para desinfección de suelos en suelos desgastados, ya que ya no producen lo suficiente. Nosotros hacemos una desinfección
previo a incorporar la microbiología, utilizamos un producto que se llama Viagra y otro producto que se llama sulfocálcico. Eso aquí está hecho. El sulfocálcico está hecho de cal viva y polvo de azufre. Esos son los ingredientes activos de estos productos. Y el Viagra está compuesto de 5 componentes, que está la ceniza de fogón, la cal viva, sal mineral, azufre y polvo de roca. Eso es lo que nosotros utilizamos para desinfectar un suelo, suelos que definitivamente ya no producen mayores cosas, previo a incorporar la microbiología. ¿Vamos para allá? Sí, vamos a ir. Yo creo que vamos a ir. No sé si contesté a la pregunta. No, sí, muy brutal, Moisés, se lo agradecemos. Pam, pasa contigo. Moisés, entonces, continúe. Hábleme un poquito más de qué otras cosas están teniendo en la mesa. Y nos tienen varias preguntas, pero quería primero repasar los otros elementos que tienen en la mesa antes de pasar a las preguntitas que ya nos están haciendo por acá. Pero si nos pudiesen contar un poquito más. Bueno, voy a dejar al compañero que lo que tenemos en la mesa es para un insecticida, un fungicida y un bactericida. Yo creo que el compañero Carlos es el que les va a dar la explicación. Bueno, pues así como ven aquí, yo no sé si ustedes conocen la hierbabuena. No sé si se llame, son plantas aromáticas. Sí, contamos con varias de ellas. Tenemos una hierbabuena, pero no sabría decir si es exactamente la misma especie, pero sí, las tenemos. Se puede usar, esto se puede reemplazar con cualquier planta aromática, no tiene que ser esta hierbabuena, o sea, principalmente sería bueno esta, pero cualquier planta aromática es bueno. Aquí tenemos el ajo, que yo creo que en todos lados, aquí tenemos la cebolla morada, aquí tenemos un chile picudo, aquí tenemos el jengibre. Yo sé que el jengibre con ustedes sí lo conocen como jengibre, ¿verdad? Sí, y Carlos, el alcohol al 95%, alcohol puro. Este es un producto que nosotros no lo llamamos nosotros así. Estos los expertos son casi la mayoría de los productos que nosotros elaboramos. No es que nosotros lo hayamos inventado con el nombre así. Esos los grandes expertos son los que lo han bautizado con ese nombre. Este producto se llama M5 y ellos son los que lo han llamado así. Así nos enseñaron a nosotros. Mire, lo que tiene que hacer para hacer este producto es, por ejemplo, la hierbabuena es cortarlo en pedazos pequeños. También el ajo, pelarlo y hacer lo mismo. También la cebolla. Todo es procesarlo. Estamos queriendo decir que lo que necesitamos de estos productos son los extractos, siempre en cantidades por 200 litros. Y aquí está el jengibre, que son 5, por eso se llama M5, que está compuesto con 5 productos. Esto nos sirve como un insecticida, un fungicida al mismo tiempo y es bactericida, porque contiene, no sé si ustedes tienen entendido que el chile en el cuerpo del ser humano sirve como un bactericida en el cuerpo y lo mismo puede hacer en la planta. Y está compuesto, por ejemplo, si le agregamos en unos 200 litros, el 50, yo lo trabajo así, el 50% tiene que ser ya de microorganismos activados, ya en líquidos, si ustedes lo ven aquí, no sé si logran alcanzar a ver, estos ya son los microorganismos activados que está hecho a base de los microorganismos sólidos. No sé si tienen alguna pregunta a base de este producto. Sí, nos preguntan por acá, Carlos, si pudieras repetir otra vez los ingredientes que contiene el M5. Repetir los ingredientes que tiene el M5. Está la hierbabuena, está el ajo, la cebolla morada, está el chile, cualquier chile, pero que sea el más picante que pueden tener. Tenemos el jengibre y tenemos el alcohol al 95% para hacer este producto.
Aquí está el vinagre tampoco, aquí está el vinagre también, que ese es el compuesto que nosotros usamos. Inclusive ¿cómo se llama? El alcohol en otros productos, algunos lo usan ya el puro licor, pero el licor no tiene la cantidad de alcohol que tiene esto. Entonces es recomendable usar el puro alcohol que tenemos nosotros aquí, que es el etílico al 95%. ¿Cómo se aplica? Carlos, ¿cómo se aplica? Se aplica, esto se puede aplicar en el follaje y se puede aplicar en el tronco. Por ejemplo, si estamos hablando de plantas así como tomate, pepino, chile, todo lo que es hortaliza, se puede utilizar al follaje y se puede utilizar tronqueado. Esto nos sirve más como un repelente, más preventivo que curativo. Obviamente, estos animalitos, todos los que son ácaros, lo que no les gusta, porque ya cuando está fermentado tiene un olor muy fuerte y a ellos no les gusta el olor fuerte. Horarios específicos para poder aplicar, que sea en horas frescas, mañana y tarde. Una vez tienen todos los materiales ya macerados y hacen el proceso, ¿cómo cuánto tiempo lo dejan entonces reposando? Está de 15 días en adelante. Entre más días queda fermentado, muchísimo mejor porque agarra más fuerza. De 15 días en adelante es perfecto. Tiene que estar en un recipiente bien sellado. Si estamos hablando de un tonel, que tenga tapadera y que tenga su sellador bien, no lo puedes abrir antes del tiempo. Tiene que ser en el tiempo de 15 días en adelante. Usted lo puede ya abrir y empezarlo a usar el producto. Sí. Para aclarar, ¿verdad? Un tonel es lo que nosotros le decimos acá un dron. Y ellos están hablando en términos de 200 litros, que eso es el equivalente a los mismos que nosotros utilizamos acá de 55 galones. ¿Sabes? Un dron de 55 galones con ¿verdad? Que de los que nosotros podemos comprar acá, generalmente los que nosotros conseguimos son azules o negros, que vienen con la anilla para sellarlo y demás. Exactamente, sí. Tenemos tenemos una pregunta por acá que nos preguntan que si los productos que ustedes están elaborando son solamente para ustedes y los miembros de Asproc o si ustedes los comercializan también. No, por ahorita no estamos comercializando nada, sino que simplemente es en el uso de la organización y obviamente para los compañeros que necesitan, pero nosotros no estamos comercializando con estos productos. Es más, estamos enseñando a mucha gente a reproducir estos productos para que ya usemos menos químicos. Ese es el objetivo de la organización y gracias a la Fundación Interamericana, con el apoyo de ellos, con el financiamiento de ellos, tenemos la oportunidad de poder enseñarle a muchísima gente que estén interesados en aprender. Obviamente, yo sé que usted Yaris, conoce la agricultura orgánica. En la agricultura orgánica no es que sea desde que arrancó. Eso conforme usted va aplicando, va aprendiendo, va elaborando, usted va adquiriendo más conocimiento conforme a la práctica. Y la agricultura orgánica sí se puede, solo que es lento. No es como el químico, que usted va y aplica hoy ya no hay nada. En lo orgánico es lento. Entonces nosotros lo usamos más como preventivo. Sí. Tenemos algunas otras preguntas por acá. La próxima que tenemos dice, ¿para plantas ornamentales funciona? Sí, claro que sí. Todo lo que es hortalizas ornamentales sí funciona. Muy bien. Nos preguntan que del M5, ¿cómo ustedes lo diluyen al momento de aplicarlo? Bueno, la solución es 12 copas por 16 litros. 12 copas por 16 litros. De manera radicular, esto también nos está ayudando. No sé si conocen, nosotros lo conocemos aquí como Fusarium, Erwinia, entre otros. Ese también es un buen producto. Pero ya en el sistema radicular le echamos hasta medio litro. Que hay acá, pero esto es una receta que, por ejemplo, tú lo puedes encontrar
en manuales de agricultura de Latinoamérica en general. De igual manera, recetas similares yo las encuentro en manuales de agricultura tradicional de Corea, de Europa, de muchos otros sitios se utilizan estas cuestiones de lo que son los microorganismos eficientes, ¿no? Así que básicamente, ¿verdad? Me encanta que haya esta interacción porque lo que estamos haciendo aquí es conectando la parte más técnica con la parte de campo. Y yo creo que ya lo mencioné una vez que yo, de una de las personas que yo leo mucho, de los autores que yo leo mucho de esta cuestión de agricultura ecológica o orgánica, decía que el campo era donde todo funcionaba y nada se sabía, y la academia era donde todo se sabía y nada funcionaba. Y eso en un momento a mí se me quedó, y cuando estaba en escuela graduada, pues quise hacer ese proyecto pensando en esto, en poder validar desde un punto de vista, ¿verdad?, académico, por decirlo así, esas prácticas que yo sabía ya que funcionaban por todo el conocimiento empírico de generaciones y generaciones que hay, ¿no? Lo que llamamos conocimiento ancestral. Waris, vamos a ir un momentito a la biofábrica para que la conozcan. Sí, en lo que caminamos hacia allá, ¿verdad? Aprovechamos y decimos que una de las otras cosas que estamos en colaboración con Asproc es que hoy queremos que esto sirva de invitación, porque vamos entonces a tener unos talleres más adelante específicos con ellos, donde ellos van a estar yendo paso por paso, ¿verdad? Como si fuera una clase de cocina, pero sobre estos bioinsumos. Así que ya Pamela le dejará saber cuándo es que vamos a tener esos talleres. Pendientes, que eso viene pronto. Bueno, ahora estamos viendo unos visuales que me parecen espectaculares, nos están llevando al área donde ellos trabajan los bioinsumos. Si quieren por ahí ir comentándonos lo que estamos viendo. Bueno, miren, aquí tienen ustedes, yo tengo la oportunidad de poder enseñarles sobre los microorganismos de montaña, que es el MM sólido. Ustedes pueden ver de lo que sí alcanzan a ver, ¿verdad? Si pueden acercar a la cámara un poquitito más para ver un poco más esa textura que se ve fabuloso. Aquí está, esto está hecho a base de la broza de montaña que le dijimos, está hecho a base de maíz y también la melaza. Pues estos son los toneles de 200 litros y nosotros aquí hemos puesto la fecha de elaboración para saber qué fecha se elaboró, que en 35 días ya está listo. Esto hasta ayer cumplió los 35 días de haberlo elaborado, ya lo tenemos listo ya para la reproducción. Fabuloso. ¿Qué más tienen por ahí? Vi varios envases, sé que tienen ahí toda una operación espectacular. Bueno, aquí también tenemos, en lugar de utilizar el estiércol de ganado, aquí estamos, esto todavía le falta, aquí nosotros le llamamos pasto fermentado. En lugar de utilizar el estiércol de ganado que les hablamos la vez pasada, aquí ya está en proceso el pasto fermentado para una producción más sana. Eso es lo que estamos buscando. Y dentro, esto no lo podemos abrir, disculpe mucho, porque sí falta su proceso. Este es lo que nosotros hablamos, son las cantidades que nosotros hacemos. Este es M5. Esto sí tiene un olor algo fuerte, pero este es el M5 que está al fondo. Lo hicimos de 100 litros. Okay. Esa es la mezcla que estábamos hablando anteriormente. El compañero les va a mostrar. Esto sí es fuerte. Huele bien. Wow, basado en sus reacciones entiendo que es bastante fuerte esa M5, ¿ah? Bueno, aquí tenemos ya los microorganismos activados. También ya tenemos la fecha de activación y así es como ya cuando ya está reproducido. Ustedes pueden ver las micorrizas, los hongos, las bacterias que tiene. Así es como, si ustedes pueden ver aquí adentro, esto, yo sé que ustedes conocen el saram o el antivirus, lo que usan para cubrir los invernaderos, hacer como una pequeña bolsa para que te caben más o menos los 5 kilos o 11 libras, no sé cómo lo conocen ustedes. Entonces aquí nosotros lo amarramos y
le integramos agua y melaza en este de 200, no, esto es desde de 160 litros, le incorporamos 3 litros de melaza y llenarlo con agua. 15 días después ya está listo para lo que nosotros queremos usar. Ya tenemos hongo, tenemos bacterias, tenemos todo lo que necesitamos, aquí lo tenemos. Ahora, si queremos un específico, nosotros lo podemos vaciar, este tonel ahora mismo lo podemos aplicar en el sistema de riego, el follaje, donde queremos utilizarlo. Si queremos un específico, que si queremos bacteria, al cuarto día, al quinto día de la activación, ya tenemos las bacterias. Después de haberlo activado, 4 o 5 días, ya tenemos. Ahora, si queremos los hongos, cabal de 1 a 10, 9, 10 días, tenemos hongos. Si queremos todo completo, microorganismos, queremos todo lo que conlleva la microbiología, después de 15 días lo usamos y ustedes ven, no sé, aquí están las micorrizas, aquí están los microorganismos ya listos para su uso. No sé si tiene alguna pregunta aquí para que ya concluyamos en cuestión de los microorganismos. No sé si Boris tiene alguna pregunta. Por mi parte, tengo acá una preguntita abierta. Nos pregunta Melmar y Cada, ¿cuánto tiempo se lleva al campo? Son 15 días. 15 días. 15 días después de la activación. Nosotros, de esa madre sólida que tenemos allá, que les enseñamos que está hecho a base del humus o de la brosa, como ustedes lo pueden, lo metemos en esta bolsa, metemos aquí en este tonel con agua y melaza. 15 días después ya está listo para su uso. Espectacular. ¿Hay alguna pregunta que quieren hacer? Juari, no sé si tengas alguna. No, por lo menos no, de mi parte no tengo preguntas, ¿verdad? Ha sido brutal, ¿verdad? Poder ver esa operación nuevamente. Es la segunda vez que lo veo y cada vez que lo veo de mi parte, pues me sigue impresionando, ¿no? Hablando, ¿verdad? De los compañeros y las compañeras del ASPROC, miren, para ponerlo en contexto, ASPROC es un proyecto con una producción a una escala considerable, ¿no? Pedro, no sé si pueden enfocar, ¿verdad? La vista que tienen de los invernaderos desde ahí, de parte de sus invernaderos, para que, ¿verdad? La gente que no los conoce entiendan en qué contexto ustedes están utilizando estos productos, ¿no? Y eso es solamente parte de su acá tenemos 2,000 metros de invernaderos. Se está produciendo tomate, chile y pepino. Prácticamente los compuestos que ustedes vieron allá son los que utilizan los muchachos de ASPROC para el control de plagas y enfermedades, más que todo el manejo integrado de plagas. También quiero contarles de que de este lado está entrando, este es el material que se está trabajando para el proyecto que fue autorizado por Kitchen, que son 2,000 metros cuadrados más para la producción de tomate. Las tuberías, ahorita está entrando el galvanizado, todo el alambre galvanizado que sirve para sostener las plantaciones. También aquí atrás tenemos el carbón. Aquí podemos ver el carbón que se utiliza para hacer algunos bioinsumos. Este carbón pues viene de diferentes zonas de Guatemala. Y algo importante, Waris, la última vez que estuvo Eduardo Ganús acá, vino el polvo de roca. Entonces, si recuerdas, vino un camión bastante grande. Entonces, los muchachos que acá están, tal vez si pudiéramos hacer una vueltecita aquí, compañeros, en Media Luna. Ellos son los que están terminando el diplomado de agricultura orgánica de diferentes comunidades de Guatemala, de Comalapa. Han trabajado lo que es el polvo de roca. Entonces, platicábamos más o menos con Moisés de que de un quintal del material va quedando como un 25% de polvo de roca que se utiliza en la recuperación de suelos, básicamente en el fomento de la microbiología, en la recuperación y activación mineral de los suelos.